a hacer llegar a Ana el libro. ¿Ah? Ahora Bueno. estamos listos, doctor. Ya estamos listos, empezó a grabar. Perfecto. Irma, te damos el uso de la palabra entonces. Bueno, la presento yo, entonces. Bueno, en el día de la fecha damos por iniciada otra reunión del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y hoy le toca disertar a la profesora Ana Carolina Curtis. Me toca a mí hacer una breve reseña de su currículum, que es, la autora Curtis es abogada y procuradora, es mediadora, especialista en docencia universitaria, diplomada en asesoría jurídica del Estado, diplomada en métodos alternativos de resolución de conflictos, diplomada en abordaje de conflictos jurídicos con perspectiva de género, diplomada en Derecho Digital, replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Derecho de Género, profesora titular regular concursada de la Cátedra de Derecho Administrativo de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Rioja, miembro académico integrante del Tribunal Examinador de Procuración General de la Nación en concursos públicos para cubrir cargos de fiscales federales, fiscales nacionales, desde el año 2021 a la actualidad, magistrada de la Cámara Primera Civil Comercial y de Minas de Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja. Actualmente en ejercicio su segunda vocalía y titular de la Sala 3 de dicho tribunal por concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo de la Magistratura de la provincia. Y yo voy a agregar organizadora de eventos académicos excelentes, como ha pasado uno durante la pandemia y otro después en la provincia de La Rioja, de la que participamos muchos profesores de Córdoba también y de todo el país. Bueno, doctora, le damos la palabra. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento al director del instituto, al doctor Palazzo, a la amiga Liz Pairotti, por haberme invitado. Y yendo a lo nuestro, y a todos los que están presentes, yendo a lo nuestro, yo creo que ustedes habrán visto en mi título, en realidad abarca dos temas, es validez jurídica de los actos administrativos electrónicos, y por el otro lado, la validez jurídica de las actas de exámenes electrónicas universitarias sin firma digital. Yo primero voy a comenzar a tratar de compartir pantalla, porque quiero que ustedes vean cómo es que surge el estudio de esto. Avísenme, por favor, porque yo los dejo de ver. ¿Ven el esquema completo o ven con la tirita del costado del esquema? Vemos con la... Hola, hola. Se ve el costado, Bueno, los temas, sí. Sí, es un problema de mi notebook, que no me piden, por favor, que lo modifique porque no tengo idea cómo hacerlo. Está perfecto, Bien, está perfecto. Como yo les dije, son dos temas en realidad, pero que yo entiendo que están íntimamente vinculados. ¿Y por qué? ¿Cómo surge el estudio de esto? No es que crean que soy ninguna erudita. ¿Cuál es la realidad de nuestros alumnos a septiembre de 2023? La que ustedes ven pixelada en la imagen son mis hijos. El que está adelante estudia ingeniería química, está a punto de recibirse, está en su tesis final en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Córdoba, y el que está atrás está haciendo su primer año de ingeniería biomédica. Y este año él se había dejado por una cuestión, digamos, porque ha sido parte de la bandera en el secundario y quiere estar en el cuadro de honor, entonces va peleando por su promedio desde el comienzo. ¿Qué ocurre? Él se deja física como materia del ingreso para rendirla en enero. Las anteriores las había rendido en septiembre. Cuando promociona física, le dicen desde el SIU de su carrera, de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Le dicen, no, inscribite como libre porque el sistema no te recepciona como promocionado. Bueno, le digo yo, guarda, hijo, averigua bien, saca captura de pantalla, porque después, el día de mañana, yo no sé si en tu reglamentación para formar parte del cuadro de honor vas a poder haber rendido
te va a permitir la reglamentación poder haber rendido alguna materia libre. Guarda, porque después te va a quedar el SIU así. ¿Y qué es lo que quiero significar con esto? Que estos chicos son, uno tiene 23 y el otro tiene 18, son chicos, como ustedes los están viendo, en donde no solamente estudian online, cada uno está con su notebook, y fíjense con los auriculares puestos, donde arman todo su vínculo de relaciones a través de online, en donde incluso no solamente generan amistades, sino también relaciones afectivas. Ellos se comunican de esa manera. Y a lo que nosotros nos tenemos que ayornar. Entonces, esa realidad es la que tenemos que ver ahora. ¿Qué pasa con los exámenes? ¿Qué sucede? Yo compruebo que a partir de la pandemia, en el año 2020, mi hijo mayor le dejan de usar la UTN Regional Córdoba, deja de usar la libreta, papel, y no tenían ningún inconveniente. Los profesores le firmaban electrónicamente es la puesta del nombre y nada más, que no es lo mismo que firma digital, desde el propio correo o desde el propio sistema del SIU del propio docente. Y no había ningún inconveniente. En cambio, Toby, al más chico, no. El más chico no tenía ni correo del docente, ni lista para fijarse de la promoción, y eso a mí me llevó a estudiar esta cuestión. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana nos encontramos frente a una realidad en donde los puedan beneficiar de más o perjudicar de menos, o perjudicar de más también? Entonces, la primera distinción que vamos a hacer es respecto de acto administrativo electrónico y las actas electrónicas de exámenes finales. Acto administrativo electrónico, como cualquier acto administrativo, es un acto jurídico unilateral, emitido en ejercicio de la función pública estatal, pero con una característica particular, por cualquier medio electrónico, en los términos que determina la materia de la que se trata y que los regula. En nuestro caso, a nivel nacional, la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, la 19.549, a la que tenemos que agregar sí o sí la Ley de Firma Digital, la Ley de Protección de Datos Personales y, nos guste o no, complementariamente, el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que trae el conflicto en realidad. A su vez, la 19.549 del año 17 se emitió un decreto que modificó el decreto regulatorio de la 19.549 del 72, el 894, en donde se estableció todo lo que acaba de decir el doctor Parazo recién, que ha visto en las librerías en España y en Italia. Todo lo que es la gobernanza, sobre todo la gobernanza electrónica, expediente administrativo electrónico, documento electrónico firmado digitalmente, firma de actuaciones administrativas por firma electrónica y digital. Ahora bien, ¿qué son las actas electrónicas de exámenes finales universitarios? Son instrumentos públicos emitidos por una autoridad competente en ejercicio de una función pública específica, conforme a la normativa que las reglamenta, pero acá las leyes específicas van a ser diferentes. Vamos a tener los procedimientos, vamos a ir de especial a general. Los procedimientos administrativos internos que tenga cada universidad y cada facultad, el estatuto universitario, la ley de educación superior, la ley de procedimiento administrativo, como sucede en el acto administrativo electrónico nacional, el Código Civil, la ley de firma digital y la ley de protección de datos personales. ¿Cuál es la validez jurídica del acto administrativo electrónico? Entiendo que el acto administrativo electrónico firmado digitalmente, en los términos de la ley de firma digital y en los términos del artículo 288, que este es el que va a hacer ruido después en las actas, el artículo 288, segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, por autoridad competente en ejercicio de su función pública y debidamente notificado, es un acto administrativo regular. Por lo tanto, se lo presume legítimo, ejecutivo y ejecutorio. Creo que en eso no hay discusión. Ahora bien, ¿cuál es la validez jurídica de las actas de exámenes electrónicas universitarias? El acta pública electrónica firmada digitalmente por autoridad competente que la suscribe, se entiende que tiene plena validez jurídica, pero tiene que estar firmada digitalmente. Yo pregunto, de todos los que estamos presentes aquí y suscribimos actas, ¿quién tiene firma digital? Bien. Esta es una copia, una foto de las actas, cómo empezaron, porque ¿qué pasaba? Nosotros antes nos daban las actas como la ven en la foto, en donde, antes de la pandemia, en donde teníamos el número de orden, el legajo, el apellido y el nombre, la fecha de examen, la condición del alumno, y después nosotros hológrafamente, es decir, manuscritamente,
imponíamos la nota, el resultado y el concepto. Y después abajo venían observaciones y firmábamos hológrafamente y entregábamos 2 copias a la oficina de docentes o alumnos, no sé cómo sería en su caso, y una copia a cargo que nos quedábamos nosotros. A partir de la pandemia, sobre todo en la fase, nos tocó el primer turno de examen en julio, que teníamos fase 2 o 3, todavía no había posibilidad de juntarnos socialmente y las universidades seguían cerradas, comienzan a darse estas actas, en donde el sistema comienza, nos tenemos que incorporar al SIU. Yo les digo la verdad, fue la primera vez que conocí el SIU como docente. Yo antes me negaba totalmente, y sobre todo la comunicación online con los alumnos, como buena abogada reformalista, más administrativista, me negaba totalmente la posibilidad de comunicarme con ellos a través de un chat, a través de una página, una fanpage, a través de un wiki, me negaba totalmente, pero acá me vi obligada. ¿Y cómo venían estas actas? Estas actas venían reiterando lo que ya teníamos en las impresas anteriores, pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros poníamos 8, el propio sistema ponía resultado aprobado y el concepto del 8. Cuando poníamos ausente, dejaba vacío el resto de los casilleros. Entonces, la pregunta que surge a partir de lo que yo les acabo de decir en términos generales de cuáles eran la normativa que rige la materia, ¿cuál es el valor jurídico de estas actas electrónicas? Porque no hay duda que son actas electrónicas de regularidad y también de exámenes. En este caso es una de examen final. Pero no estaban firmadas con firma digital. Lo que hacíamos era reenviarlas de nuestro propio correo oficial, en mi caso a courtis@unlar.edu.ar, y si querían tomar en los términos de la ley de firma digital a ese correo y con mi nombre y apellido, o la carga la subo al sistema inmediato y automático del acta al SIU ya cargada, desde que lo registra el que maneja y el que administra y gestiona el SIU de cada facultad, entonces a partir de ahí sí podría decirse que habría una firma electrónica. Bien, en la República Argentina, pese a lo que diga la Universidad Nacional de Buenos Aires, solamente 2 universidades tienen firmas digitales sus docentes. La Universidad Nacional de General Sarmiento, que yo no sabía ni siquiera de su existencia, y la Universidad Tecnológica Nacional, no en todas las regionales, solamente en la regional Córdoba y en la regional La Plata. Lo que hizo la UBA es adherir al decreto ordenatorio del 2017 de la ley 19.549, el 894, respecto de los expedientes y actuaciones electrónicas administrativas, mientras no colisionen con la autonomía universitaria y sus propios procedimientos internos. Pero a mayo del 2023, sé que estaban en proceso de digitalizarse las firmas de los docentes, pero a mayo del 2023 no poseían firma digital, sí las máximas autoridades de gobierno de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero no firmaban actas de exámenes, no suscribían. Bien, entonces, ¿cuál es la previsión normativa de las actas de exámenes electrónicas universitarias? La pregunta es, ¿hay una laguna del derecho? Entiendo que no. En primer lugar, voy a ir de la previsión normativa general a la especial. En primer lugar, por la autonomía universitaria que tiene obligación el Congreso de la República, dentro de las atribuciones del 75-19 específicamente, de dictar leyes en ese sentido. En segundo lugar, por la 24.521 de la Ley de Educación Superior y sus modificatorias, fundamentalmente por la 19.549 y el decreto regulatorio del 894 del 17, que se le aplica supletoriamente al procedimiento administrativo interno que pueda tener la universidad, cada universidad en particular, y después tome también las normas generales, el primer título del Código Civil, el artículo 1, fuentes del derecho, el artículo 2, interpretación, el artículo 3, una decisión razonablemente fundada, que si bien habla del juez, entiendo que si se puede más, ¿por qué no se podría otro equiparable como puede ser una autoridad máxima universitaria? O lo menos, un docente, aún cuando también es funcionario público en el ejercicio de su función de docente. El 8, la inexcusabilidad del derecho. El 9, la ejecución de los derechos de buena fe. El 10, la prohibición del abuso del derecho. Y el que correlacionado con el 1067, la imposibilidad de, la ilegalidad de incurrir en la teoría de los actos propios.
Dentro de la provisión normativa especial habrá que ver los estatutos universitarios que refieren. La mayoría de los estatutos universitarios de las universidades del país prevén la posibilidad de lo que hablaba el doctor Palazzo al comienzo, justamente de la gobernanza, y dentro de la gobernanza está la digitalización de todos los procedimientos administrativos internos. Dentro de ello, obviamente, que todo lo que es la documentación y los actos administrativos que emite una universidad van a tener que, finalmente, para que tengan plena validez jurídica, van a tener que, sí o sí, al hacer electrónicos, van a tener que estar firmados digitalmente. Luego tenemos los reglamentos administrativos y universitarios propios y el capítulo especial del título referido a los actos jurídicos del 284 al 319, que se le aplicaría, en definitiva, como legislación de fondo. Recordando un poco, no voy a hacer mucho hincapié en esto, respecto de lo que son los documentos, aquel producto de la actividad humana perceptible a través de los sentidos, vista, olfato, tacto, gusto, que puede ser desde una foto, un video, una notebook, un teléfono celular, un perfume, un cuadro. Pero estos documentos se pueden dividir en dos clases, los escritos y los no escritos. Los no escritos, en términos generales, digamos que por ahora no nos interesan a nosotros, pero son todo el producto humano que no está escrito, sino que se representa bajo otra modalidad, puede ser una foto, puede ser un video. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque los fines probatorios también no todos los abogados lo manejan, sobre todo los que ejercen la profesión liberal, y es trascendente cómo se pierden juicios por la incorporación errada al proceso, inválida por supuesto, de los documentos que pretenden electrónicos y en realidad no cumplen las funciones de tal. Ni hablar cuando se trata de un documento electrónico público. Luego tenemos los documentos escritos, cuando el producto humano perceptible por los sentidos está escrito, se llama en este caso ya instrumento. Y ahí tenemos los instrumentos que pueden ser desde un pagaré, un diario íntimo, un anotador, un posteo, PowerPoint, ¿sí? Luego tenemos los instrumentos particulares, que es lo que acabo de mencionar en términos generales, los documentos privados escritos, pero también tenemos los instrumentos públicos. Y dentro de los instrumentos públicos son aquellos documentos escritos que están firmados por las autoridades competentes en los términos del 293 y del 296. ¿Cuál es la importancia de estos instrumentos públicos? Ya los conocemos, que se prueban por sí mismos, que hacen plena fe de lo que contienen, de su contenido, y que su veracidad en el ámbito civil, puede ser solamente atacada a través de la reargución de falsedad. En el ámbito público, una vez que el acto es regular, se lo presume legítimo, ejecutivo y ejecutorio, no hay discusión. Ahora, ¿qué pasa con el Código Civil y este artículo que a mí me hace ruido, que es el 288, segundo párrafo? ¿Qué dice? Voy a pasar. Dice, ¿me están escuchando, verdad? Doctor, estamos escuchando, pero en la diapositiva quedó la primera. Las otras no avanzaron. A ver si puede probar. ¿Cómo no me has dicho? No, bueno, no queríamos interrumpir. A ver. Ahí está. No, espere. Perfecto, ahora estamos avanzando, perfecto. No, pero entonces se han perdido todo lo anterior. No, bueno. Ahí el 288, ¿lo están viendo? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, entonces no me voy a salir de acá. El 288, ¿qué dice? Dice, el primero, normativa general, principio general. Pero vamos al segundo párrafo, que es el que me interesa. En los instrumentos generados por medios electrónicos, y el acta de examen es un instrumento público generado por medios electrónicos. El requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Ergo, mi pregunta es, si llegara a cuestionarse en la actualidad las actas electrónicas de exámenes finales y de irregularidades al momento del pase por la oficina de estudio de título, cuando el alumno, el egresado, pide el trámite que hacemos todos cuando nos recibimos, no. ¿Qué va a suceder si aparece que no tiene un historial académico como el que él venía anotando y venía registrando? Sí, porque tienen que hacer captura de pantalla, lo que les he dicho a mis hijos, saquen cada 6 meses por lo menos una constancia del SIU que les dé la veracidad de cuáles son las materias que van aprobando y cómo van avanzando en la carrera, una especie de analítico, ellos le llaman actuación académica, parcial.
Y aparte saquen foto, porque es la otra que queda, o sea, y manden copia al SUB, al propio SUB, a través de la propia mensajería interna, a efectos de que después el día de mañana, si hay que comprobar algo, estén los HTTPS y se puede identificar de qué email y qué ID surgieron todas estas cosas. Todo esto que estoy manifestando yo es lo que se refiere al derecho en realidad mal llamado digital, porque lo digital es un medio. Claro, exactamente. Lo digital es un instrumento, sí. Sí, en realidad es como la violencia, o sea, es un fenómeno, en este caso sería técnico, tecnológico, que ha atravesado a varias materias, entre ellas el derecho, indefectiblemente, y más aún la docencia. Entonces, por ahora lo que yo les dije, recuerden lo que les dije al principio, únicamente la Universidad General Sarmiento y la UTN Regional Córdoba y la UTN Regional La Plata, el resto no tenemos firma digital. Entonces yo hice una experimentación. ¿Qué sucede en la actualidad? Este es mi SUB. Esta es una fotografía, ¿la ven? ¿Hola? Sí, sí, se ve. ¿La ven? Bien. Esta es una foto de mi SUB, ¿sí? Cuando yo estoy ingresando a mi propio SUB como docente. Bien, me voy a ir a ver las actas. Yo tomé como esta acta, verán que esta es vieja, es el último turno de marzo del 2023, donde sale la materia, sale la sede, la mesa examinadora, la fecha, el número de acta, el tipo de acta, porque puede ser normal o extraordinario, de acuerdo por el tipo de materia. Ustedes sabrán que estamos en los últimos años, entonces puede ser que sean una de las últimas materias, sobre todo este régimen. Yo todavía no había comenzado con el nuevo plan de estudio, como tienen ustedes, recién este año se incorporó el nuevo plan donde se desdobla administrativo en 1 y administrativo 2. El Estado, como lo ven, cerrado, y el rol de docente presidente. Yo pregunto, y fíjense al lado, hay 2 archivos, uno en Excel, el verde, y otro en Adobe Acrobat, que es Adobe Acrobat en rojo, en colorado. Imagínense el poder de quien administra y gestiona este SUB, ¿no? Ya empezamos por ahí, porque yo no lo estoy firmando digitalmente, lo estoy firmando electrónicamente, si se quiere, desde el ingreso a mi propio SUB. Y acá viene un acta. ¿Cómo vienen ahora? Yo borré la parte que dice el número de documento, tenemos el número de orden. Bueno, acá están todos los datos generales, la materia, el número de acta, el año al que refiere, 2022, la fecha del turno de examen, la mesa examinadora, la carrera, el libro, los docentes que integramos la mesa, y el número de orden de los alumnos. El número de documento lo eliminé, lo saqué, el número de documento también. Este leajo le llaman ellos a lo que sería para nosotros matrícula y el nombre y el apellido. Y luego sigue, para este costado, sigue la nota y después que la rellena el propio sistema. Y acá está el acta. Lo mismo que yo les acabo de decir, que se los he mostrado parcialmente, acá está el número de orden, la primera foja. Bueno, no les fue tan bien en este turno a los chicos. El regular, yo lo pongo la nota, lo que sacó, y me pone aprobado inmediatamente el sistema y ya me pone distinguido el concepto. Mi pregunta es, acuérdense que nosotros no tenemos libreta, papel. ¿Cómo corroboro yo esa regularidad? La Rioja es chica y ya me ocurrió en alguna oportunidad de una persona que venía con regularidad, condición regular, y yo sabía que no había sido alumno mío. Por supuesto, pedí las actas de regularidad de los 2 años anteriores y del año que estaba cursándose posterior a la pandemia. Y efectivamente nunca ni siquiera postuló como regular. ¿Ok? Obviamente se imaginarán que ahí nomás hice la observación, encima el chico se había sacado 4, porque ya había rendido. Nosotros tomamos a los regulares, les tomamos un práctico primero y después recién lo pasamos un práctico pequeño, por supuesto, de los que se dan en clase nada más, y después pasamos a el oral, y en el oral ellos comienzan a hablar del tema que han preparado. No les hago sacar un IA. En este caso fue a sumario administrativo y terminó sancionado el alumno. Entonces, ¿cuál es el problema? Previo a la pandemia,
los instrumentos públicos preimpresos que recibíamos en la oficina de docentes, emitidos por las áreas pertinentes, estaban firmados holográficamente. ¿Se acuerdan? Decía firma de la oficina de alumnos o la oficina de docentes, los dos, pero después ya no lo tuvimos más, que es lo que surgió en pandemia. Son instrumentos electrónicos emanados de autoridad pública competente, a través de la patente, en nuestro caso será siuguarani.unlar.edu.ar, en el caso de ustedes, siuguarani.unc.edu.ar, pero sin firma electrónica y sin firma digital. Y post pandemia ya no tenemos nada, ya no tenemos ni papel, ni libreta. Los que me traen libreta del plan viejo, digamos, todavía, yo lo mismo se las firmo holográficamente. ¿Cómo los podemos definir? Como instrumentos electrónicos emanados también de autoridad pública competente por la patente Siuguarani, que adquiere el carácter no de documento electrónico firmado electrónicamente, no digitalmente, al momento del reenvío del acta por el correo oficial patentado, ¿sí? En el caso de ustedes unc.edu.ar, o a través de la carga propia en el sistema del SIU. Ahora, ¿son instrumentos públicos en los términos del segundo párrafo del 288? No, que el 288 es muy claro, dice, tienen que contener firma digital. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Yo no hace falta que se los cuente, coterráneos. O sea, primero, bueno, acá yo mencioné, acá pongo uno de los primeros hackeos más importantes que se conocieron del anteaño pasado en Ucrania, cuando comienza, el anteaño, cuando comienza la guerra, y les hackean todo el sistema de seguridad, que nunca sabremos quién lo hackeó. Luego 2 artículos, uno de La Voz del Interior, otro de ámbito financiero, en La Voz del Interior, donde avisan que en el año 2021 se registraron 1.900 millones de intentos de ciberataques en Argentina en el primer semestre, y luego, finalizado el 2021, se configuraron 3.200 millones de intentos de ciberataques. Y esto no hace falta que les cuente lo que pasó acá, que finalmente ese riesgo se convirtió en daño. Y miren. Real y concreta de parte del Tribunal Superior de Justicia, lo cual dentro de la coyuntura tan difícil nos da cierta tranquilidad de que nos informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia que los datos están resguardados en los servidores del Tribunal Superior, del Poder Judicial, perdón, por lo cual eso nos genera cierta tranquilidad en la dificultad que se está presentando. Desde el colegio hemos pedido la suspensión de plazos procesales hasta tanto se restablezca plenamente el servicio de justicia, y a nuestros colegas decirles que estamos trabajando, articulando y conjuntamente con la autoridad del Poder Judicial, hemos conformado una mesa de trabajo para abordar esta problemática, y bueno, es algo que la verdad que no, totalmente excepcional, no esperado, y bueno, una dificultad más que se presenta en el servicio de justicia y la administración de justicia, que debemos superarlo. Lo decía el técnico de Microsoft recién, que es algo que puede pasar, no está exento de ninguna red del mundo que pueda suceder esto. Sí le solicitamos al Poder Judicial rápida solución, que todos los recursos que tenga disponibles los afecte a la restauración del sistema para que podamos volver a la normalidad y a seguir trabajando como debe ser. El momento en que se produce el ciberataque, todos los sistemas operativos y de antivirus del Poder Judicial estaban perfectamente instalados y actualizados. No obstante ello, el ataque se produjo en un virus desconocido por la empresa Trend, que es una... Reparen lo que acaba de decir en su momento quien era el presidente del TCJ. Es decir, estaban tomados todos los recaudos de los antivirus. Si hay un instrumento y un documento que es endeble a la posibilidad de su seguridad jurídica, es el electrónico y el digital. Empresa antivirus multinacional y que estamos en contacto con ellos y con su casa matriz, al igual que con Microsoft y con Cisco. Estas empresas nos advierten de que sería el segundo ataque a nivel global que se produjo el día viernes. Bueno, y las consecuencias que ya todos sabemos, que estuvieron casi un mes hasta que volvió todo a su normalidad. Pero en su momento volvieron al papel. Yo pregunto, ¿ustedes se imaginan qué ocurriría si nos ciberatacaran desde afuera? Pero eso no quita que no tengamos algún empleado infiel en la administración del SIU interno de cada universidad y que pueda hackear el propio sistema desde adentro, vendiendo datos. Sería lo mínimo. Modificando actas. ¿Cuál es la única opción, profesores? Para mí, la firma digital. Y
la firma digital es una oficina que funciona en la órbita de la Subsecretaría de Firma Digital, dentro de la Secretaría de Modernización del Estado, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional. ¿Y qué refiere a Uno de esto? los beneficios de Internet es el envío de información a cualquier lugar del planeta, optimizando nuestros tiempos y facilitando trámites y operaciones que antes eran difíciles de concretar. Pero surgen algunos problemas. Los contenidos digitales pueden ser alterados con facilidad. No es posible determinar con certeza el autor de un documento. El autor puede negar su autoría o decir que no es lo que firmó originalmente. Un documento electrónico. Paro acá un segundito. ¿Se imaginan estos chicos digitales, nómades digitales, le dice Aida Kemelmacher, estos nómades digitales, ¿se los imaginan el día de mañana pidiendo su título y que no reconozca el SIU que ha rendido tal materia y que no le falta y que encima ha violado el sistema de correlatividades? No posee la validez jurídica de un documento en papel. La firma digital es la solución a estos problemas. Pero, ¿qué es la firma digital? Es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado. Un documento electrónico firmado digitalmente posee la misma validez jurídica que un documento en papel firmado de puño y letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio. Actualmente la firma digital tiene muchas aplicaciones. Se la utiliza para hacer trámites con entidades públicas, tales como declaraciones impositivas y notificaciones judiciales, operaciones bancarias, contratos a distancia y documentos de comercio exterior. Además, muchos sistemas de historias clínicas han incorporado esta tecnología y actualmente se usa como identificación y autenticación en Internet y sistemas informáticos. ¿Cómo lo logra? La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico. Para firmar digitalmente, una persona necesita dos claves asociadas entre sí que se generan utilizando funciones criptográficas seguras. Una de estas claves es secreta y solo es conocida por esa persona, impidiendo que otros imiten su firma. La segunda clave, en cambio, es pública. Sirve para que el destinatario pueda verificar la firma hecha por el autor y constatar así que fue este quien la produjo. La clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información personal del firmante. Este certificado digital es un documento electrónico emitido por un certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una determinada persona. Así, el certificador actúa como una tercera parte confiable entre el emisor y el destinatario. Los programas de correo electrónico y los navegadores de Internet ya permiten integrar una firma digital. ¿Cómo se obtiene una firma digital? Cuando una persona necesita una firma digital para un trámite u operación en particular, debe cumplir con una serie de requisitos y pasos. El primer paso es iniciar un trámite de registro que generalmente es en el sitio web del certificador. El segundo paso requiere que la persona se presente físicamente ante el certificador para constatar su identidad. Luego, este emitirá un certificado digital que le permitirá a la persona poder firmar digitalmente sus documentos electrónicos. Para más información, ingresar en www.pki.gov.ar. El PowerPoint, despreocúpense que después se los dejo. Bien, esa es la posibilidad, es la opción de solución que a mí se me ocurrió. La única, y entiendo que en principio para conseguir la firma digital y darle validez, plena validez jurídica a esas actas de exámenes y de regularidades, entiendo que sí. Para que valgan como instrumento público en los términos del 288 segundo párrafo, entiendo que sí. Entonces yo me puse a experimentar. Yo tengo firma digital siendo magistrada. Ustedes saben que para firmar digitalmente, los que no saben yo se los cuento, hay dos tipos de token, autenticadores. Token significa es autenticador. Es el físico, que es como un mini mouse, que lo tienen muy pocas personas porque es caro. Generalmente son las autoridades máximas, en donde la persona simplemente pone la huella dactilar que haya registrado, generalmente es el pulgar, y lo tiene que llevar siempre consigo. Si no, lo que tenemos el resto es este autenticador que ustedes ven acá en pantalla, que es yo lo tengo incorporado dentro de mi celular, y el procedimiento es el siguiente. Ustedes se meten en una página, en una sitio web, que es oficial, que es la que yo les decía respecto de la Subsecretaría de Firma Digital,
de la Jefatura de Gabinetes y de la Secretaría de Modernización del Estado, cargan en PDF, solamente admite documentos en PDF, cargan el documento, les pide una clave de ingreso, que generalmente es el número de CUIL o QUIT, dependerá, porque los abogados también tienen firma digital, los que ejercen la profesión liberal, y luego les pide una clave que solamente la tienen ustedes y que la manejan y la pueden cambiar cada tanto por una cuestión de seguridad, sobre todo digital. Entonces yo dije, bueno, voy a experimentar, voy a ver si el algoritmo de firma digital reconoce que no se trata en realidad de un auto, de un decreto, de una sentencia, y voy a poner la planificación anual de la universidad. Y es esto que están viendo ustedes acá. Como yo tenía que planificar nuevamente todo otra vez, porque se modificaba el plan de estudio y me tocaba la primera corte que va a salir del nuevo plan, entonces tenía que dividir derecho administrativo en 1 y en 2. En mi caso, por mi carga horaria, me hice cargo solamente del 1, estaba acá, antes les aviso el 2, tengo una cuestión con ese tema. Lo cargo y efectivamente, para mi sorpresa, acá está la certificación, el sistema me lo aceptó. Es decir, que el algoritmo de firma digital no distingue el tipo de documentos si se trataba, en mi caso, como estoy registrada como jueza de la función judicial de la provincia de La Rioja, no distinguió si se trataba de una sentencia, de un auto, de un decreto, y me lo firmó digitalmente. Y acá leen, esta es mi firma digitalizada. Acá está el nombre de quien lo ha efectuado, mi nombre, el número de serie de la certificación de la firma, quién es la entidad certificante de la que hablaba el video, y las fechas, esas fechas que ustedes ven ahí, son las fechas no de emisión del documento de la firma digital, sino las fechas en las cuales está autorizada la función judicial de la provincia de La Rioja para emitir firma, para autorizar firma digital por la entidad certificante que es Nación. Porque les recuerdo que esto se paga, ¿no? Se paga. Bien. ¿Cómo se ejecuta esta posibilidad de opción? Que vuelvo a repetir, para mí es la más acertada. Eso no implica que no puedan existir otras, ¿no? Y que a otra persona se le puedan ocurrir otras. Para mí, para cumplir con el 288 segundo párrafo, sí o sí nos tenemos que digitalizar. En primer lugar, entiendo que hay que decidirlo como una política gubernamental, institucional, universitaria, sin una decisión política a nivel rectorado y Consejo Superior de las universidades, no hay posible digitalización y validez plena jurídica y corremos los riesgos que yo les mencioné anteriormente, que después se transformen en daños. No quiero ni imaginar lo que sucedería, que me han contado que ha habido intentos de ciberataques a determinadas universidades, sobre todo las más grandes. Proyectar ese plan de implementación de firma digital docente de los actos electrónicos interdisciplinariamente, o sea, no pueden actuar solamente los abogados de las áreas legales pertinentes de las universidades y las facultades. También van a tener que interactuar los informáticos y los contadores, los de administración. Y obviamente por etapas. Estudiar la repercusión económica de esta implementación en el SAF propio, asignado presupuestariamente por Nación a la universidad de la que se trate. Emitir un acto administrativo que decida y ejecute el plan de gobierno institucional universitario asignándole una partida presupuestaria determinada, porque lo va a necesitar. Es más, van a tener que armar una oficina, una dirección, que ya se verá la jerarquía, pero hay que armar una oficina dentro de la estructura de la universidad para esto. Y solicitar apoyo técnico y legal al sistema informático universitario del SIU, que funciona en la órbita del SIN, y otras experiencias. La única que yo he contabilizado hasta el momento es la de la Universidad General Sarmiento y UTN, Regional Córdoba y Regional La Plata. Inscribir a la universidad como entidad otorgante de firma digital en una entidad certificante que es el Estado Nacional, en los términos que regula la ley 26.506, y ahí volvimos a la normativa especial, que funciona en la órbita de la Secretaría, como les mencioné, de Modernización del Estado y el Poder Ejecutivo Nacional dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinetes de Ministros.
Luego van a tener que registrar esas firmas digitales los docentes. Obviamente que no es lo mismo el universo de docentes de la Universidad Nacional de La Rioja como la Universidad Nacional de Córdoba. A ver, hay que ser realista en este aspecto, pero es indefectible que eso lo hagan. Por eso otra opción que se me ocurrió es, sino que se firmen digitalmente las autoridades en quien los órganos de gobierno universitario decidan una delegación expresa de facultades de competencia. La pregunta va a ser, ¿y los titulares de cátedra, yo en mi caso, llega a firmar mi secretario académico, y después de mañana me traen un sumario primero como testigo y después termino con un juicio académico porque resulta que él es el que firmaba digitalmente y no firmé yo? ¿Vamos a tener que seguir volviendo a guardar copia de todo? Como yo les pido a mis hijos que saquen copia de su actuación académica cada 6 meses. Bueno, eso también tendrán que dar participación de discusión, de debate interno en cada universidad. Luego, obviamente, capacitar a los dos, luego que se acuerde todo esto, capacitar a los docentes y a las autoridades de firmas digitales registradas sobre su ejecución y cómo se hace, no es nada del otro mundo, ustedes lo han visto. Realizar una prueba, piloto o emulación de lo que ocurre con la firma digital y finalmente firmar digitalmente las actas de exámenes finales, regularidades anuales o cuatrimestrales a partir de un plazo determinado que se establece como fecha de corte. Esto es como cuando se digitalizó el sistema judicial. Es decir, yo establezco todos los expedientes a partir del 1 de enero del 2024, todas las actas a partir del 2024, en febrero del 2024 van a ser con firma digital. Las previas ya veremos qué hacemos, pero con las posteriores ya todas tienen que estar con firma digital. Entonces establezco una fecha de corte. Y ahí viene la otra cuestión. ¿Qué pasa con las previas? ¿Qué pasa con las actas electrónicas emitidas por el SIU sin firma digital, las que estamos firmando en la actualidad, hasta que se establezca esta política institucional? Por eso hay dos procesos. Uno, las actas del SIU antes de la firma digital y las actas del SIU con firma digital. Y el marco normativo es el mismo que yo establecí anteriormente. La cuestión es cómo subsanamos esto. ¿Cómo transformamos en actas electrónicas públicas válidas, con plena eficacia jurídica, a las actas emitidas electrónicamente, pero sin firma digital? Y bueno, y acá los administrativistas somos bastante ingeniosos en eso. Entiendo que primero tendremos que solicitar, las autoridades máximas del gobierno universitario tienen que solicitar una verificación objetiva mediante un acto de la administración, ya sea un inventario, que después se plasme en un informe, pero que base al archivo oficial la nómina de individualización de todas las actas de exámenes finales y de regularidades, incorporadas en los libros, las carreras, los planes, etcétera, registrados desde la ASPO y DISPO hasta el momento del corte, y luego hacer un acto administrativo, confeccionar un acto administrativo de alcance general que establezca que los actos individualizados y nominados sin firma digital, que las actas individualizadas y nominadas sin firma digital, en el anexo que va a formar parte de ese acto administrativo, valen como firmas electrónicas en los términos del 319 del Código Civil. ¿Por qué digo el 319? Porque el 319 dice que la firma debería ser, cuando es electrónica, para que el instrumento valga como tal, electrónico, y otorgarle validez jurídica, para que solamente lo pueda hacer o por firma digital o por decisión judicial. Entonces, ¿vamos a ir a sede judicial? No, entiendo que puede ser aplicable también, habrá que modificar el estatuto, el reglamento interno de cada universidad, se verá en su caso, o en el propio acto administrativo que se dicte a tal efecto, para aplicar ese 319 que dice que será el juez o la decisión judicial, y en este caso será la administración. Obviamente las autoridades de gobierno, ¿no? Entonces, para concluir y ya casi terminando, hay que hacer un diagnóstico objetivo de la situación. Yo creo que estamos a tiempo. Yo estoy abriendo el paraguas, vuelvo a repetir, a raíz de una necesidad personal, pero que me llevó a estudiar todo esto. Decidirlo como una política universitaria sobre firma digital y saneamiento de actas. La asignación presupuestaria que va a ser indefectible. La búsqueda de redes de apoyos y experiencias previas en el SIU de Nación, que depende del SIN, y la Universidad General Sarmiento. También podría, en el caso de usted que lo tienen a mano, la Regional Córdoba de la UTN. La instrumentación interdisciplinaria de esta política universitaria decidida y la ejecución de los instrumentos que estén planificados, proyectados paulatinamente y por etapas. No se va a poder hacer todo en un solo acto. Va a tener que ser paulatino y a través de un proceso. Como ven, en realidad son más las dudas que las certezas,
la única certeza que tengo es que en estas condiciones somos susceptibles de un gran peligro, sobre todo para nuestros alumnos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Carolina. Gracias, Carolina. Como es usual en nuestro instituto, después de la exposición nosotros abrimos el uso de la palabra a quienes quieran hacer uso de la palabra y hacer consultas o expedirse. Yo te voy a pedir autorización para que nosotros tramitamos esta conferencia tuya tan Por favor. prolija y profunda al señor decano de nuestra facultad, para que me parece indispensable comunicarle, porque a mí me parece que hay una gran factibilidad de que inclusive un alumno, sin que ninguno de nosotros se entere, aparece aprobando una materia que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de controlar. En nuestras cátedras nosotros hacemos un acta manual, una especie de antiquismo, pero hacemos un acta manual y le hacemos firmar al alumno y le damos, traen la libreta los que quieren y le damos la libreta firmada con la nota, ya sea de regular y o la aprobación, ya sea en promoción o en el examen final. Pero eso nos permitiría controlar los alumnos que han rendido con nosotros. Los que no han rendido con nosotros, como sabemos que no figuran como aprobados y nunca rindieron, que es el caso que vos descubriste con el alumno regular, que no era regular. Así que muchísimas gracias y vamos a dar el uso de la palabra. Nos ha pedido la palabra la doctora Irma Pastor, el doctor Julio Tamírez Higiene y la doctora Laura Jiménez. Así que Irma, te damos la palabra. Yo voy a ser breve porque aquí hay muchos profesores y también inclusive veo algunas personas como Claudia Coscuna, que es una maestra con el tema de las firmas digitales. Nosotros en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional de Córdoba, todos nuestros expedientes son electrónicos. Y lo único que yo voy a decir, aportar a esto, es que cada departamento controla todas las materias que están bajo su dependencia. A nosotros nos informan, por ejemplo, quiénes nos han subido las actas de los profesores que integran ese departamento, para que nosotros notifiquemos a esos profesores de actas que no se han subido. 24 horas tenemos para subir. O sea que hay un control con respecto a eso, con respecto a las actas, ¿no es cierto? Que lo efectúa, o sea, a través de veeduría que informa, o sea, despacho de alumnos, que informa a los departamentos, para que los departamentos a su vez notifiquen a aquellos profesores que no han subido las actas. O sea que creo que lo que dice el doctor Palazzo tiene razón, es interesante transmitirlo eso, pero en realidad yo solamente voy a hacer una pequeña cosa. Yo desde el 2021 no soy más profesora, solamente soy directora, tengo la firma digital, pero quiero decirles que ese tema de materias que se cursaron y después no figuraban, alumnos que eran regulares, después no figuraban, existía ya antes de la pandemia, ¿no es cierto? Con los otros expedientes. Creo que ahora con este sistema hay más control, lo cual no quiere decir que no sea mejor lo que vos propones, el tema de la firma digital, ¿no es cierto? Pero creo que hay un cierto control dentro de esto, ¿no es cierto? Para que no ocurran lo que muchas veces a mí me pasaba, profesora, me decía, le decía a un alumno, ¿qué haces acá para cursar? No, porque yo figuro como libre, voy a cursar de nuevo, y ya había promocionado la materia. Existían esos problemas, y creo que, no sé si ahora están en mejores condiciones de decirlo los que hoy son todavía profesores, pero creo que se ha mejorado el sistema. A pesar de que no es fácil pasar de un sistema a otro. Pasar de los papeles, de los expedientes escritos, a la digitalización es muy complejo. A nosotros nos aparecen ascriptos que dicen,
yo hice la inscripción y no figura en ningún lugar. O sea, es complejo, pero creo que, bueno, tu propuesta me parece excelente, como dijo el doctor Palazzo. Y bueno, dejo a personas que saben más que yo, pero que puedan opinar, como el doctor Julio, por ejemplo, y otros aquí presentes para que puedan opinar del tema. Muy bien, Julio, entonces te escuchamos. Está Luis Carranza, todos también. En primer lugar, me felicito por la claridad y haber elegido un tema tan moderno, tan nuevo, y sobre todo que nos trae una serie de interrogantes, que esos interrogantes se irán solucionando con el tiempo. Esto me ha hecho acordar a la subasta electrónica judicial, porque la subasta electrónica judicial también, que hace en Córdoba, ya creo que hace 3 o 4 años que se ha implementado, al principio existieron problemas a tal punto que hubo que dar cursos a los jueces, a los secretarios, a los martilleros, y poco a poco se ha ido puliendo y hoy tiene un éxito extraordinario, a tal punto que comenzó Córdoba con el remate electrónico y ahora creo que tiene casi todo el país lo tiene el remate electrónico. Por eso acá también habrá que instruir a los profesores, a los empleados y todas esas cosas y a los alumnos para ir poco a poco mejorando. Indudablemente que al comienzo va a haber dificultades, pero con el tiempo todo eso se va a solucionar. Por eso nuevamente la felicito por el tema elegido, que es tan importante y tan moderno. Y tan Muchas claro. gracias, doctor. Laura, te damos la palabra. El doctor Luis Carranza te cede gentilmente su turno. Bueno, muchas gracias. Felicitarla, doctora, la verdad que ha sido un gusto escucharla. Brevemente quería una anécdota. Además de la Universidad Nacional de Córdoba, donde ya mis colegas obviamente han compartido cuál es la situación, que nos encontramos con estas actas generadas por SIU que son susceptibles de ser cuestionadas por esta falta de firma digital. Quería comentar, yo también soy docente en la Universidad de la Defensa Nacional. Pasó por la misma situación en cuanto a la falta de papel y demás, pero desde el año 2022 yo creo que lo que se ha pretendido es precisamente evitar que se cuestionen esas actas en cuanto a su validez y se imprimieron todas las actas generadas durante la pandemia. La UNDEF nunca dejó de tomar exámenes. Desde abril 2019 se tomaron exámenes finales virtuales. Y desde ese momento, el año pasado, el 22, los docentes se nos presentaron las actas para que controláramos y firmáramos de la manera clásica. ¿Sí? Claro, holográficamente. Exacto. Hoy en día se cuenta con el acta generada por SIU más el acta papel que queda en los protocolos del área correspondiente. Entonces yo creo que precisamente se deben analizar cuestiones como usted lo ha dejado planteado, costos, las decisiones de política universitaria, capacitaciones y demás para la implementación de firma digital. En esta transición a quién sabe dónde terminará, pero por lo pronto se está cubriendo de esta manera. Doctora, ¿y qué pasa si nos hackean? O no la hagamos tan difícil. Si un empleado infiel que maneje y gestione el SIU se mete en las actas y modifica las actas y lo descubrimos de acá a 3 años. Claro. Ahora se está haciendo de manera, digamos, casi inmediata entre la generación del acta de SIU y la firma digital de ese acta. Entonces uno tiene... Lo que pasa es que son instrumentos electrónicos, el 288 vamos a juicio, lo perdemos como universidad, claro. Les aviso, ¿no? O sea, Sí. Encima lo vamos a tener que indemnizar a los alumnos truchos. Bueno, no sé, truchos, a los que se quieren pasar de vivo, porque también puede ser al revés, puede ser que lo perjudique. Sí. Mire mi hijo, o sea, mi hijo sale como que fue libre y en realidad él promocionó, pero el SIU no le da la opción de anotarse como promoción. Entonces no sabe si en la reglamentación del código de honor le permite haber rendido o no una materia libre, porque después ¿cómo le va a quedar el backup ese de...? O sea, y cada 6 meses tienen que estar pidiendo actualización de la actuación académica. Es todo un tema. A ver, por eso lo estudio, ¿no? No van a creer que lo estudio por una necesidad para ver qué pasa con mi hijo. Esa es la verdad de la milanesa.
Pero bueno, ahí me hizo pensar un montón de cosas. Y esto es de lo que el doctor habla cuando habla de gobernanza, justamente la gobernanza electrónica se refiere a todo esto. A todo esto, por eso los especialistas en todo lo que es derecho electrónico van a estar a full, y más con el derecho administrativo, porque no podemos negar que son instrumentos públicos. La mayoría de las autoridades de gobierno de las universidades tienen firma digital, quiero destacar eso. Los rectores, los secretarios académicos rectorales, los secretarios rectorales en general, los decanos, los secretarios decanales, la mayoría tienen, las autoridades de gobierno tienen la mayoría de firma digital, pero los docentes no. Perfecto. Tenemos un especialista en Derecho Administrativo Digital nosotros. Qué bueno. Especialista, que Eso lo vamos a escuchar ahora. Es lo más. Lo vamos a escuchar al doctor Luis Carranza, que nos va a hablar, a ver qué opina. Primero felicitaciones, me parece un aporte importantísimo esto y una perspectiva. Viendo esto, a ver, el derecho está en permanente redefinición, nuestro derecho está en permanente redefinición. Los nuevos formatos jurídicos han traído la necesidad de adaptación de un montón de cosas, empezando por institutos esenciales de la teoría jurídica, como puede ser la firma. Yo voy a dar, y déjame ver, Julio y José, ustedes por testigos, alguna vez en una sesión presencial del instituto, cuando yo dije, con los nuevos formatos electrónicos, el envío vale por firma, aunque uno no tenga firma, con lo cual volvemos a la Edad Media en cierto sentido, cuando uno no sabía firmar y ponía el anillo de sello para expresar la voluntad. Con lo cual tenemos que ver la historia de la firma como elemento jurídico. Si bien con la alfabetización la firma es el equivalente a una cuestión hológrafa de puño y letra, no siempre ha sido así. Los reyes ponían el sello y metían una cruz. Generalmente Carlomagno firmó así. Muchas de las firmas de Carlomagno eran por escriba. Era una escriba que le escribía el nombre, el rey, en este caso el emperador, ponía el sello y después ponía una cruz cristiana. Y la única parte de la firma de Carlomagno que es de Carlomagno es la cruz. Entonces, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros por ahí nos quedamos con el concepto jurídico de firma derivado de lo que ha sido la alfabetización universal. Hoy en franco retroceso, dicho sea de paso. Pero, otra forma de comunicarnos, otro lenguaje. Pero digamos, la firma ha sido jurídicamente a lo largo de la historia muchísimo más, un poquito más extensa, no muchísimo más, pero un poquito más extensa que lo que hoy entendemos por firma hológrafa. Lo otro, los formatos no son incompatibles. El formato digital no es incompatible con el formato papel. Doy un ejemplo. La mayoría de los libros yo los tengo en digital, pero los libros que a mí especialmente me gustan los compro en papel. Bueno, yo creo que la actuación administrativa va a ser un poco así. La mayoría va a ser digital. Ahora, ciertos elementos, por ejemplo, las actas de examen, van a ser en formato papel. Y hay un formato que todavía la doctrina no se ha ocupado de conceptualizarlo, pero que está en el reglamento nuevo de procedimiento administrativo con el texto ordenado del 2017, que es el formato, el documento digitalizado, que tiene rasgos que salvan mucho de estas cuestiones. Nosotros cuando hacemos firmar el acta y hacemos un acta hológrafa y después la digitalizamos, pasa a estar autenticada como acta. O sea, yo creo que al día de hoy, si ustedes me preguntan cuál es el formato o el modelo de instrumento más inatacable, es el formato papel digitalizado. Porque en lo administrativo estoy hablando. Es el formato papel digitalizado, porque combina las dos, la del formato papel con el digital. Quizás los actos, como las actas de exámenes, tengan que seguirse haciendo en formato papel y digitalizar el formato papel, no llenar el acta desde una plataforma.
porque la digitalización en papel, o llenarla desde una plataforma y adjuntar el papel de respaldo, porque yo creo que ahí es donde es el sistema que hoy por hoy, desde lo jurídico, a la luz de la normativa, tiene mayor claridad, mayor autenticidad, por decirlo así. Con lo cual, ni el papel está muerto en la actuación administrativa, ni la firma hológrafa muchísimo menos ha pasado a cuarteles de invierno ni que se le parezca. Y lo otro, en la digitalidad hay elementos, porque la firma es una manifestación de voluntad. Claro. No es más que eso la firma. Entonces, hay manifestaciones de voluntad que van independientemente de la firma digital o electrónica, porque hay doctrinas que diferencian entre una y otra. Fierro, yo era estudiante, estaba en la Biblioteca Nacional de España haciendo una pasantía. Y los libros en ese momento, uno ya tiene sus años, los libros en ese momento te los tenías que pedir y te los subían a la sala de lectura por un elevador que atendía una persona. Voy a buscar unos libros y siempre es una situación que yo siempre la cuento porque es jugosísima desde el punto de vista jurídico. Estaba uno desesperado hablando con Pepe, que era el que te daba los libros nada más, 40 años en la administración pública, sacando los libros del elevador para dártelos a vos, y le decía que había insultado a la jefa. Y que dice, ¿te vio alguien? No, fue por escrito. Le dejé un papel en el escritorio que le digo de todo. Entonces Pepe agarra y dice, se estaba fumando un puro, todavía en ese momento se podía fumar adentro de los espacios públicos en España, y le dice, pero José, ¿lo firmaste? No, dice, pero lo escribí de puño y letra y le dejé el papel en el escritorio. José, no te preocupes, no te va a pasar nada, porque sin firma no existe. Y eso que es muy jugoso de lo jurídico, yo creo que hoy con la digitalización cambió. El envío vale por firma. El anillo de sello es el SEND, hoy por hoy. Y tenemos que repensarlo a la luz de lo que es la historia del derecho, instrumentos como la firma, porque quizás nos hemos quedado por el formato papel, por la alfabetización, nos hemos quedado con un concepto un poquito más chico que el otro. Y hay en estas cosas, por ahí la solución está en que hay manifestaciones inequívocas de voluntad, ni siquiera son tácitas, son expresas, porque si yo mando un mail con un adjunto, evidentemente, aunque yo después lo desconozca, es mi mail, lo mandé yo. Aparte se puede verificar con el email o con el ID. Y hay un NIC, la Oficina de Nación, que establece la autoridad, de dónde proviene. Exacto, y yo creo que ahí va a haber, como la ha habido siempre, pero yo creo que en el mundo digital el número de firmas digitales va a ser finito, pero las nuevas posibilidades que brinda de manifestar o de encontrar una manifestación de voluntad que después no puede ser de desconocida, hay varias vertientes como para hacerlo, y yo creo que las soluciones van a ir por ese lugar, y yo creo que el envío de un mail, de un escrito en PDF, va a valer, aunque uno no tenga firma, va a valer como manifestación de voluntad. Claro, como firma electrónica. Como firma electrónica. Y yo creo que para terminar, y disculpen si me extendí un poco, todo ese concepto va a ser equiparado a una firma electrónica, porque no puede ser equiparado a una firma digital. Entonces va a ser equiparado a una firma electrónica que podrá ser más discutida y habrá más posibilidades de ser probada en contrario que con una firma digital, ¿no? Bueno, eso era ya, reitero, muy buena la exposición y la verdad esclarecedora y útil para los tiempos que estamos viviendo. Doctora Villafañe nos ha pedido la palabra. Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, doctora. Gracias, Liliana. Tan enriquecedores aportes para todos. Yo a título informativo que me gustaría comentar que en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Superior ya ha dictado la resolución disponiendo la implementación del sistema de las actas digitales. Entonces me parece que obviamente
también coincidiendo con lo que dice la doctora, con la conciencia de la situación en la que estamos, esta intermedia. E implementa en el régimen general la atribución a los docentes de la carga de las notas en el sistema y el cierre de actas, y cada unidad académica debe designar a la persona que las va a firmar digitalmente, que puede ser un docente, el presidente del tribunal de examen, digamos, incluso personal no docente de la facultad que corresponda. Y a propósito del 288, doctora, que usted hacía tan hincapié, y evidentemente corresponde ese análisis según mi apreciación, uno de los artículos de la disposición del Consejo Superior toma el 288 y dice: las actas firmadas y confeccionadas de esta manera son consideradas, y toma el texto casi íntegro del 288. Evidentemente que cada facultad llevará, está llevando adelante el proceso. En nuestra Facultad de Derecho estábamos trabajando, Claudia también conoce, se está trabajando en ese sentido, pero bueno, después será, como usted dijo, doctora, el otro proceso de las que nos van a quedar. Sí, yo cuando fui a Posadas tuve la oportunidad de hablar con la doctora Laura Miceli, no está en Jurídica de Asesores Legales de la Universidad Nacional de Córdoba, creo que sí, me parece que es ella, Laura Miceli puede ser, una de ellas, no me acuerdo, no sé. Bueno, y hablé y ellos estaban en proceso, sí me dijo que estaban en proceso, porque claro, así que bueno, es todo. No hay una decisión. Hay una decisión y creo que eso es un gran paso. La creación de SAF, o sea, es un gasto más y no sabemos si vamos a existir el año que viene. A lo mejor ustedes sí, pero la UNLAR no sé. De acuerdo a las elecciones han dicho que el sistema de voucher, no sé, las universidades grandes que mi hijo la manejan muy bien, pues saben que yo lo interpreto mal, dicen a mí, pero bueno, los chicos manejan re bien esa cuestión y dicen que no, las universidades grandes quedan y las que no tengan alumnos ni tengan demanda van a ir a desaparecer, van a tender a desaparecer, así que no sé si vamos a estar el año que viene. Bueno, le damos un fuerte aplauso para la doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, excelente, gracias, doctor. Gracias. Cualquier cosa que necesiten, el PowerPoint, Liliana, te lo paso.